va saltar de la barca i caminant sobre les aigües anava Jesús. Però al veure la violència del vent s'espantava i va començar a cridar, a enfonsar-se i cridar: Senyor, salva'm! Jesús ha atès la mà i el va agafar i li va dir: Home de poca fe, per què has dubtat? Pujaven a la barca i el vent es va calmar. I, i els que estaven en ella es postraren davant de Jesús, dient: Verdaderament ets fill de Déu. Molt bé. Gràcies, Clara. Ara he sortit un moment, un segon, que vull veure jo el text. Vale, perfecte. Llavors, entonces, este es el primer encuentro con el primer evangelio, con Mateo. ¿Qué tal la lectura para todos? Primera impresión, antes de entrar en las preguntas. ¿Para alguien ha sido nuevo el texto o más o menos conocíamos la historia previamente? No, ja sabíem, ja més o menys, sí. Sí, ¿no? Sí, más Sí, o ja s'havia menos. Sí que llegit, la sí. conocíamos. Sí. Bueno, la Mm, conocía. Bueno, no, en el meu cas és la primera vegada que el veig, però ja me'l vaig estudiar igualment dissabte, Ah, pues, el dia abans del culte. molt bé. Muy bien. Perfecta, Clara. Vale. Pues perfecto, ¿vale? Para la mayoría es conocido, seguro que incluso meditado, para alguna otra persona es nuevo. De todas maneras, vamos a intentar entre todos, pues, irlo comprendiendo, ¿vale? Como dice el texto en este primer encuentro, lo que nos planteamos es vivir, cómo vivir nuestra fe y nuestro seguimiento a Jesús sin hundirnos ante las dificultades que podemos encontrar en el momento actual. Necesitamos, antes de nada, sentir la cercanía de Jesús. Él nos llama y nos sostiene desde el comienzo de nuestro recorrido. Ya aquí podemos ver que, de alguna manera, lo que se nos va a plantear es eh, tratar de establecer un símil, una metáfora entre la experiencia de Jesús y los discípulos en la barca que acabamos de leer con nuestra propia experiencia como seguidores de Jesús, como personas que a lo mejor estamos incluso descubriendo a Jesús y también como nuestra propia experiencia a la hora de ser comunidad, de ser iglesia de Jesús, ¿vale? Vamos a ir mirando las preguntas. Los que lo hayáis podido trabajar previamente, pues podemos compartir nuestras respuestas, ¿de acuerdo? Y me gustaría pues que pudiéramos ir participando todos. Imaginaos que estamos, en vez de en un Zoom donde estamos viendo las caras de las personas, estuviéramos en un círculo más o menos, ¿vale? Y fuéramos compartiendo uno a uno. La idea es que perdón, la idea es que podamos participar cuantas más personas mejor, ¿vale? Así que como a veces se me mueven vuestras caras, ¿de acuerdo? Vais interviniendo, ¿de acuerdo? Con libertad. Situación de la barca y de los discípulos. Vamos a fijarnos ante todo en eso. Antes de todo, o lo primero de todo en esto, ¿vale? El evangelista describe tres rasgos, ¿vale? De la barca de los discípulos. ¿Los podemos señalar? ¿Recuerda esa barca de los discípulos a la iglesia actual? ¿Y por qué? ¿Vale? ¿Quién se atreve a señalar? Aquí tenemos a Marisol que ha levantado la mano. Pues adelante, Marisol. Yo he entendido que está lejana, Ujú. sacudida y a contracorriente. Sí, perfecto. ¿Vale? El texto así lo dice, ¿vale? Con bastante claridad. La barca estaba muy lejos de la orilla, estaba sacudida por las olas y además hacía un viento contrario, ¿vale? Estaba a contracorriente. ¿Mm? Muy bien, esta quizás es la primera cuestión, ¿no? Si nos fijamos en la barca, pues esta era su realidad. Joan ha levantado la mano a ver qué nos explica él y a ver también quizás si podríamos señalar el símil con la iglesia que pensamos nosotros de esta imagen de la barca con respecto a la iglesia. Adelante, Joan. Val, a mi, home, el que llegeixo d'aquest text és que la barca
de fet és l'Església, però al mateix temps som nosaltres, també cadascú. Perquè cadascú formem l'Església. Llavors és un tot. I que la barca s'ho sobra, com nosaltres, s'ho sobrem. Perquè la nostra fe moltes vegades és feble, dubtem. I jo crec que aquí és on està tot el que el text aquesta primera part ens vol dir, no? Que sí, vale, formem una barca, però que tenim dubtes, que tenim pors bueno, doncs que tenim aquí a Jesús, que és el que d'alguna manera doncs ens dona la mà, no? Eh, Molt interessant, Joan, que has assenyalat Més o menys. Mm. aquesta doble vessant, no? La Sí, comunitària i també la individual, perquè penso que a la imatge de la barca podem trobar aquestes dues imatges, no? La de l'església, la de la comunitat, fins i tot la de la comunitat local, si lo volem veure així, no? La iglesia local, però també la realitat personal de cadascú, amb Jesús. Vale, Ezequiel, també ha aixecat la mà. Sí. Bueno, también yo quería también comentar que es verdad que la barca en este versículo, pues me ha recordado también un poco los aspectos que está sucediendo también con las personas. Como vimos el otro día en una sesión, los diferentes círculos de la iglesia, es decir, hay personas más, digamos, más introducidas o con roles más comprometidos, otros estamos un poquito más afuera. Pues yo creo que también esta barca rodea todo, incluso a la comunidad en sí, y sobre todo también aquellos también que digamos están empezando a conocer a Jesús y que de alguna manera para ellos es algo que incluso puede ser un poco más complicado, ¿no? Porque al ver todo ¿no? Esa situación de tormenta y de problemas, sobre todo en este caso los discípulos, que ya eran unas personas más adultas, pues llegar a abrir el corazón, en este caso a Jesús, pues era realmente como un verdadero desafío. Entonces, a mí se me ha venido mucho a la mente este símil de la barca con la situación real que tenemos ahora, o sea, con la realidad, no solamente con la iglesia, sino con lo que extrapola la iglesia y la comunidad en sí en general. Porque ahora mismo ver a Jesús, pues es eso, un reto sobre todo para muchas personas que no están acostumbradas a disfrutar y vivir la pureza de la onda de Cristo, ¿no? Y es algo que pude ver claramente cuando leí este versículo. Ujú. Gracias, Ezequiel. Vale, vamos a dar la palabra a Paqui. Adelante, Paqui. Ahora es que me silenciaba. Es que no, a ver, no sé si es el momento o más adelante, pero a mí me da la sensación que la barca es el vehículo, ¿no? En el cual cuando emprendemos una acción nos lleva de un sitio a otro, ¿no? Y Jesús es lo que da o no estabilidad a esa barca. Porque cuando Él está en esa barca todo se calma, todo, cuando Él no está todo, entonces es un poco el vehículo nuestro, ¿no? Para poder hacer cosas, conseguir cosas, o de una iglesia o lo que sea, el apoyo siempre tiene que ser, él es el que va a dar la estabilidad para que todo vaya fluido, ¿no? Ujú. Perfecto. Bueno, Bueno, Clara, ¿tú querías decir algo? sí. Bueno, que jo tinc la fe de que Jesús no ens abandonarà mai. No promet absolutament res, però sabem que ell serà, sobretot amb el que amb per el que veig des de fora de l'església, que el que està passant, el que ha passat allà a Andalusia, que, que sabem que algú no ha anat bé, ja aquesta ha sigut com en plan la tempesta que hi ha hagut, o fa poc ara, per aquí a casa nostra. Ujú. Bueno, me parece, pues, vamos a dejar, digamos, esta primera parte de las preguntas por concluida, porque de lo que se trataba era de más o menos, ¿no? Pues compartir lo que cada uno ha recibido, ¿no? Ante esas preguntas, lo que ha entendido. Y me parece muy interesante, además, creo que habéis abierto el abanico a todos los aspectos, ¿no? Muy interesante también esto que decía Clara, por ejemplo, ligándolo con la realidad, ¿no? Que ha tocado ahora vivir en Andalucía con los trenes, ¿no?
con estas muertes que ha habido por esos accidentes de tren, también ahora aquí en Cataluña, y quizás podíamos ampliar la idea a pues, las numerosas guerras, ¿no? Los conflictos, la incerteza económica, política que también estamos viviendo, no solo en nuestro país, sino sobre todo también a nivel internacional, ¿no? Porque, claro, el ejemplo, ¿no? La barca dice que está lejos de la orilla, está sacudida por las olas y que el viento es contrario. Y es que a veces esa fe en Jesús, que ahora quizás vamos a hablar un poquito más, ¿no? Ese estar en la barca en medio de la tormenta pues se puede equiparar con todas estas cosas, también a veces con nuestras dudas, ¿no? Porque ¿quién nos siente a veces, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado preguntas como ¿dónde está, dónde está Dios delante de toda esa realidad? ¿Mm? ¿Dónde está Dios delante de toda esta tormenta que nos está haciendo morirnos de miedo, ¿no? Que no, Por lo tanto, la idea, pienso, ¿no? De la barca, de la tormenta, de las olas sacudidas por el viento contrario, nos pone ante todas estas realidades, nos pone ante todas esas realidades. Muy bien, si alguien quiere decir algo al respecto de lo que estamos hablando, le doy la palabra y pasamos a la siguiente para que nos dé tiempo un poco a cubrirlo todo. ¿Alguien quiere decir algo? Que no Hola, se quede en el tintero. hola, ¿me oís? Sí, Vale, vale. adelante, Solo una Gabriel. cosa. Yo solo, lo que habéis dicho es más acertado de lo que quería aportar, pero yo estaba mucho pensando a veces en nuestra fragilidad, ¿no? Que precisamente estamos a merced de muchas cosas y nos enfocamos mucho en nuestra fragilidad. O, perdón, me enfoco mucho en mi fragilidad, no quiero meter a nadie en el saco. Y a veces es esto que pienso más en la fragilidad de la comunidad que no en las fortalezas de la comunidad, ¿no? Pero sí que es algo que a mí personalmente me afecta. Por tanto, me siento identificado como con los discípulos que iban por ahí, que tenían la barca que les hacía aguas, iba todo y estaba todo fatal. Nada más, solamente era esto. Perfecto. Yo creo que esa palabra fragilidad, ¿no? Puede ser un buen resumen delante de estas primeras preguntas, ¿no? Que se nos invita a pensar. Y como digo, pues fragilidad ante lo externo, ante la realidad interna, el crecimiento espiritual, nuestra propia relación con Jesús, ¿no? Vamos a seguir contestando preguntas para irnos todavía familiarizando más con el texto y abriendo todas las posibilidades, ¿no? De su interpretación, de lo que nos pueda llegar después a afectar, pero vamos a intentar entender más cosas de ese texto. ¿M? Ya hemos visto la situación de la barca, de los discípulos, y hemos ido sacando bastantes cosas. Además, entre todos creo que hemos cubierto muy bien, ¿no? Todas esas posibilidades. Ahora nos vamos a fijar en la crisis de los discípulos, ¿no? ¿Qué es lo que realmente les hace turbarse? ¿M? Eh, ¿Te impresiona su grito? ¿Es un fantasma? Porque cuando Jesús se acerca, el texto, ¿no? Lo presenta de esta manera, ¿no? Los discípulos no le reconocen, lo confunden con un fantasma. ¿Hemos pensado alguna vez que todo esto de la fe podría ser un engaño? A lo mejor quizás no un engaño religioso, que también, ¿no? Porque con tantos movimientos religiosos, sectas, etcétera, etcétera, ¿no? Sino la propia apuesta de tener una vida de fe, ¿no? Con la competencia con la razón, por ejemplo, ¿no? ¿Conocemos a personas que sientan algo parecido, sino nosotros mismos, ¿vale? Vale, ante esta batería de preguntas, en esta parte, ¿no? De la crisis de los discípulos, vamos a identificarnos con la crisis de los discípulos. ¿Qué pensáis que os ha venido a la mente, al corazón? Esa idea del fantasma en Jesús, ¿no? Dudas. ¿Quién quiere compartir? Aquí ya es un poquito más complicado, por decirlo de alguna manera, ¿no? De sacarle punta. Vale, Maribel, Joan y Jackie.
Bueno, yo había puesto que se turban porque están en una tempestad de la cual no saben salir. Después, la expresión sí choca un poco de si es un fantasma, pero yo ante la situación de ellos, la verdad que hubiera pensado lo mismo porque tendría miedo por las circunstancias y porque veo a alguien caminando sobre el agua, o sea, y pensaría exactamente lo mismo. Y para resumir, si en algún momento he pensado si la fe es un engaño, creo que he pasado por ese proceso hasta que no solamente leí, sino que corroboré como esta parte de realmente Dios existe, creo en Él, creo que está conmigo, pero entiendo a las personas que pasan por ahí, porque creo que también es un camino y Dios trabaja con nuestros corazones de manera diferente y con cada uno tiene un proceso y la duda en realidad yo creo que no enoja a Dios, o sea, creo que hacerle las preguntas a Él, investigar, no es malo, porque también se hace presente en esas cosas. Y cuando uno está totalmente convencido, ya está, pero es como respetar el proceso de cada uno. Ujú. Muy, muy interesante lo que dices, ¿eh? ¿Quién más? Hemos dicho Joan, que tenía la mano levantada, y Sí, después Jackie. bueno, seré molt ràpid. Sí. Estic molt d'acord amb el que ha dit la Maribel, amb tots els punts. Crisis de fe hem tingut tots, tots, qui més, qui menys, i bueno, bé, doncs, ha arribat moments que fins i tot doncs, jo mateix doncs, en molts moments de la meva vida he tirat la tovallola i dit, va, fora ja de religions, deixa't estar d'esglésies i de Déu i de tonteries perquè la vida és la vida i ja està. Però és això, no? Que després doncs, hi ha un neguit a dins teu que no et deixa, no? I és aquí, no? Que jo crec que, resumint, Jesús et va portant en un camí en concret i que després de les crisis de fe o dels dubtes sempre surts, jo crec, una mica més enfortit. Sí, sí. Una y las crisis como elementos necesarios para el crecimiento, ¿eh? Importante es esa idea. Vale, Jackie, después Ezequiel. Bueno, yo a mí me venía un dibujo, ¿no? Y un dibujo que se ha repetido en mi vida y supongo que la de muchos de nosotros, ¿no? Que es cuando vas madurando, ¿no? Y te vas encontrando en el camino de la fe, ¿no? De Dios. A mí me venía un dibujo, ¿no? Que se repite, ¿no? Por lo menos en mi vida se ha repetido muchas veces, ¿no? Y es que tengo miedo, clamo a Dios, se lanzan, pero dudan, ¿no? Luego clavan a Dios y Dios siempre está abriendo los brazos, ¿no? O sea, es como una historia, ¿no? Que muchas veces se nos repite, ¿no? Porque sí que a veces nuestra barca hace aguas o dudamos o tenemos unos problemas, clamamos a Dios, ¿no? Y decimos, ¿cómo hacemos esto, ¿no? Y nos atrevemos a lanzar un momento, ¿no? Porque tenemos ese punto de fe, ¿no? De decir, va, que puedo, pero cuando lo hago vuelvo a dudar, ¿no? Me hundo un poco, ¿no? Pero en todo esto ahí está la mano de Dios, ¿no? Y siempre pues acabas pues recogido. Y claro, a mí también lo que me impresiona es la paciencia de Dios en todo el proceso, ¿no? De ver que todas las veces que muchas veces repetimos, porque cuántas veces no estamos luchando con cosas toda la vida, con lo mismo, pero Dios es fiel y siempre se muestra, ¿no? Ahí con esa mano tendida, ¿no? Aunque nosotros pues chillemos, dudemos y mil cosas. No sé, me ha venido como un dibujo, ¿no? de mi película y que supongo que también la comparto con más gente, ¿no? Que muchas veces repetimos esa escena, ¿no? Mm. La verdad es que una vez establecida la metáfora, ¿verdad? Es tan rica, es tan rica la historia del Evangelio que nos sentimos identificados por muchísimos detalles, ¿no? Y me gusta muchísimo poder escucharos por tantos matices, ¿no? Os leo el mensaje que ha puesto María José, ya lo ha puesto por escrito en el chat. Dice, un engaño no, pero que a veces ante las circunstancias la fe se resquebraja, te sientes a la deriva. Intentar que esta rajita se restaure en ocasiones cuesta, pero te hace más fuerte
y una vez recuperada, hace frente a los malos momentos sabiendo que no estás solo. Pero que también, ¿verdad? Te unes al espíritu de lo que se está compartiendo. Ezequiel y Clara, y creo que habremos hecho, ¿no?, un buen recorrido por estas preguntas previas, ¿eh? Ezequiel. Sí, la verdad que quería compartir que la verdad que lo que ha dicho Maribel estoy muy de acuerdo en el sentido de que está bien en algún momento decir, jolín, pues tengo algunas dudas y de alguna manera necesito yo pues investigar o comprobar bajo mi experiencia qué es lo que realmente pasa en mí. Y esto es lo que ha dicho ella, me ha pasado en muchos casos en mi vida, es decir, cuando a lo mejor he tenido esos momentos de vaivén, Dios se ha postrado ante mí y me ha mostrado su misericordia y su amor. Y también quería comentar algo que es verdad que este texto bíblico me refleja muchas cosas de la realidad actual y es que es verdad que estamos en una sociedad cada vez más compleja y de cierta manera mucha gente piensa o cree, gente que no conoce a Dios, que puede ser la fe un engaño y es verdad, porque muchas personas han visto, ¿no? En base a muchas experiencias, ¿no? de sectas, como has comentado, u otras cosas, que han manipulado también la buena fe y la buena palabra para un mal uso. Por eso es importante, yo creo, recalcar en la relación con Dios en sí, no el hecho de una institución o religión, sino tu relación con Dios, porque Dios de alguna manera al tú encontrarte con él, te abre puertas y te abre camino y realmente es lo que verdaderamente es la fe. Entonces, quería un poco dar esta perspectiva que también puede ser algo más actual y más Ujú. contemporáneo. Muy interesante, ¿eh? Porque es necesario que vean un fantasma en Jesús para que Jesús clarifique que es Él, ¿no? Y que le vean y puedan confiar, ¿no?, que realmente es Jesús. Así que qué bueno es a veces, ¿no?, esa duda que te lleva al crecimiento y ciertamente, ¿no?, en el propio camino de la fe, saber reconocer que a veces estamos viendo un fantasma porque indagando, ¿no?, sin tener miedo, indagando, al final llegamos a Jesús, ¿no? Clara, y pasamos a la siguiente tanda de preguntas. ¿Clara? Ah, no sé si quería hablar porque tenía la mano levantada, pero no le veo. Sí, Ah, perdona. Pensava vale, vale, perdona. que estava desmutejada, en fi. Vale, vale. Jo estic d'acord amb el que han dit la resta, que és veritat, que la fe no és cap engany en absolut, però igualment sabem que no, perquè no sabem com sortir del problema, però el Senyor ens ajuda a fer-ho. Li va tot i que em va costar reconèixer el problema, jo vaig tenir, per exemple, igual que ha dit el que ha dit el Joan, que jo quan vaig fer l'apostasia a l'Església Catòlica vaig dir que ara passo les esglésies i tot el que vulguis, però després veient coses que han passat en la meva vida que no les explicaré ara, vaig dir, ostres, crec que en algun moment he estat posseïda per al senyor que està sota terra i Déu m'ha tornat a deixar on estic ara. Ujú. Es cierto, ¿eh? A veces es justo en estos momentos donde la experiencia de encuentro con Jesús nos resulta salvífica, ¿no? Muy bien, pues hemos pensado ya en la situación de la barca, hemos establecido el símil, hemos visto la crisis de los discípulos, también hemos visto cómo se reflejan nuestras propias crisis, dudas, ¿no? Espejismos, es parte de la realidad del ser humano y también de la vida de fe. Ahora vamos a mirar las palabras de Jesús con un poquito más de detenimiento, ¿vale? Jesús dice tres cosas. Jesús dice tres cosas. ¿Las podemos comentar? ¿Has experimentado alguna vez a Jesús infundiéndote ánimo y liberándote del miedo y la angustia? Ya habéis compartido a algunos o algunas de vosotros y de vosotras que sí, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué tres cosas dice Jesús concretamente?
¿vale? Y cómo hemos experimentado de manera breve, ¿no? Por el grupo que somos, pero de qué manera hemos podido experimentar en algún momento de nuestra vida esta realidad de Jesús, estas palabras de Jesús. Vale. Marisol. Vale. A ver, yo, con relación a lo de antes, si alguna vez he pensado que todo esto de la fe era una farsa, pues sí que lo he pensado muchas veces, pero lo he pensado, actúa en mi cabeza. Cuando me dejo llevar y actúa mi espíritu, la sensación es diferente. Claro, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Si dejo que me venza mi mente, claro, lo que pienso es que no hay nada, porque la lógica es pensar que no hay nada. Pero cuando dejo que actúe mi espíritu y mi alma, me dice que sí, que no estoy sola, ¿no? Y yo sí que verdaderamente en momentos de angustia, de desesperación, de agobio, de encontrarme que ya no puedo más, sí que noto su presencia, sí que sé que hay algo, alguien que me ayuda, que me da ese empuje a seguir adelante, ¿no? Y cuando le he pedido, me ha dado. O sea, y no cuando he pedido cosas materiales, no, no. Cosas que dices, aquello no va a pasar nunca. Bueno, pues yo solo he pedido y me lo ha dado. Por lo tanto, yo sí que he experimentado su presencia. Pero si me dejo llevar por esta, entonces es como si se cerrara la caja mágica, ¿no? Si dejas llevar por la mente es como que si lo quieres razonar todo es muy complicado, porque la fe, precisamente, yo creo que la fe consiste en creer sin ver. El que cree viendo, bueno, pues claro, yo aquí tengo una vela y hay una vela porque la veo, pero creer en Dios o en Jesús es creer sin verlo, sintiéndolo y no pensando. Y bueno, ya Muy está. bien, perfecto. Gracias por compartirlo, ¿no? Quizás la existencia no es solo material y la razón que no es nueva. Yo, de hecho, me considero muy racional, por ejemplo, pero la razón por sí sola, ¿verdad? No. Quizás no, nos refleja todo nuestro ser, ¿no? Y está esta parte espiritual de la que has hecho eco. Maribel. Sí, de las tres oraciones, yo había puesto ánimo, soy yo, no temáis, ve y hombre de poca fe porque has dudado. Creo que hoy en día estoy entre la primera y la última. La primera porque yo siento que todo el tiempo me está alentando en los momentos difíciles, sobre todo cuando extraño a mi familia, cuando las cosas no son tan fáciles. Siempre está ahí como esa palabra de aliento de su parte, más allá de su abrazo. Y a veces cuando uno está en situaciones difíciles y no sale, me pasa en este tiempo que yo sé que Él está conmigo, que Él me ama, que es mi sostén, pero a veces como que digo, bueno, esta situación cuesta o esta situación cuesta tal otra. Entonces ahí siento como la palabra del Señor como mujer de poca fe. Entonces es como que vaivén, o en este tiempo difícil estoy entre esas dos. En la ven yo me siento identificado porque trato de tenerlo al Señor en todo lo que hago, y todas las cosas que hago es por amor a Él. Entonces, es como en las otras dos que siento que me susurra todo el tiempo. Muchas gracias por compartirlo. Es así, ¿no? Podríamos Sí, sí, señalar esas palabras que has dicho, Maribel, de Jesús, ¿no? Es lo que él expresa. Y yo creo que todos nos sentimos identificados, ¿eh? total, Mm, total. Clara. Sí, bueno, respecte a les tres preguntes, li podem comentar que hem tingut potser algun problema. A mi personalment m'ha costat infundir l'ànim i la llibertat i evidentment noto la seva presència. Tinc por de que em torni a passar algunes coses, tant a mi com a la resta. L'existència no és només material. I respecte al que he dit abans, no vull que em torni a passar res dolent amb mi ni tampoc passi absolutament res
en tot el món pel que, pel que ha passat ara fa poc, el que he dit abans respecte als trens, que, no, que esperem que m'agradaria que no tornés a passar. I el nostre recolzament el, en, està en tot de Jesús. Muy bien, Clara, gracias por compartirlo. Damos la palabra a Gabriel. Gabriel, yo no te escucho por lo menos. A ver, vamos a esperar un segundo que se pueda. Ahora. A ver. ¿Escucháis ahora? Ahora sí. Sí. Vale. Vale. Am, eh, Solo decir que me ha costado, pero a través de los años, al final, soy muy sincero, he- he aprendido, o sea, percibo la presencia de Jesús porque hay muchas personas hay muchas hermanas, muchos hermanos que me acompañan, muchas personas que me demuestran la bondad del Padre y este camino que Jesús nos siguió, nos marcó, ¿no? Y entonces, con aprendiendo esto, tengo que decir que me animo mucho porque tengo muchas demostraciones de que Jesús nos acompaña. No significa que no tenga problemas, no significa que haya follones, no significa que meta la pata, porque la meto, pero realmente sí que ahora me anima más porque veo expresiones palpables, gente que dirías, ostras, y está ahí, y gente que tiene una fe que dices, maravillas, aprendes, y yo para mí eso es un elemento palpable, que Jesús nos acompaña y el Padre nos quiere. Y punto, ya está. Bueno, muy interesante porque has abierto una nueva perspectiva y es que muchas veces las palabras de Jesús, infundiéndonos ánimo para librarnos del miedo o de la angustia, nos pueden llegar a través de otras personas, ¿no? Que siguen el camino de Jesús. A veces no es escuchar directamente la voz de Jesús, ¿no? En el espíritu, que entendedme, ¿eh? Es una experiencia personal que, por supuesto, yo creo que todos ya lo hemos comentado, yo me identifico, ¿eh? Yo no estoy compartiendo tanto, ya lo haré en otro momento, pero me identifico plenamente con esa experiencia. Pero también Jesús se hace presente en nuestra existencia, ¿no? Y cuántas veces lo que nos dice una persona lo hemos recibido y tenemos el convencimiento de que viene del Señor, ¿no? Para nosotros, ¿no? Así que es muy interesante lo que has compartido. Muy bien, me gustaría cambiar el tercio. Vamos a por la siguiente, la crisis de Pedro. No, perdón, la fe de Pedro. ¿Qué piensas de su oración? ¿Se puede hablar de Jesús sin saber si te está escuchando realmente alguien? ¿Puedes hablar con Jesús, dirigirte a Él, aunque tengas dudas? ¿Has rezado así alguna vez? ¿Has orado así alguna vez? Contemplamos a Pedro entre las olas. Siento que la fe es muchas veces caminar sobre las aguas, apoyándome solo en las palabras de Jesús. Alguna cosa habéis adelantado, algunos, porque es normal, ¿eh? A veces hay preguntas que se tocan con las otras, eso es normal, ¿de acuerdo? ¿Pero alguien quiere compartir al respecto de esto? Ya centrándonos en la fe de Pedro, en la experiencia de Pedro. Fijaos cuántos elementos, ¿no? Para identificarlos, ¿no? La barca, Jesús como el fantasma, las palabras de Jesús. Ahora nos fijamos en la fe de Pedro, ¿no? ¿Qué piensas de su oración? Su oración es un poco breve, ¿eh? Es un fantasma, se pusieron a gritar, ánimo, soy yo, no temáis. Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame ir a ti andando sobre las aguas. Jesús le dijo, ven. Y fue en esa experiencia, cuando se empieza a hundir, que dice, Señor, sálvame.
¿vale? Esa es su oración, ¿vale? Son dos palabras. Jackie. Bueno, a mí esta oración me hace pensar en algunas ocasiones cuando queremos saber qué tenemos que hacer rápido, ¿no? Parece que hasta suena un poquito a, bueno, es como muchas veces, bueno, si existes o si, hazme una señal, házmela de esta manera, que mañana cuando me levante sepa lo que tengo que hacer, tengo que dejar el trabajo, no tengo que dejar, ¿no? Me ha recordado un poquito, no estamos lejos, ¿eh? A veces yo pienso que nuestras oraciones cuando estamos inquietos para conocer la voluntad de Dios, a veces, aunque queremos que Dios nos responda, pero a veces no es, me suena impaciencia, ¿no? Y yo creo que esto es algo que el cristiano constantemente tiene que trabajar en su vida, creo. Perfecto, ¿vale? Joan. Sí, res, jo només vull dir que aquí, jo veig aquí en què Pere, diguem, fa una mena de confessió de fe, perquè li diu Senyor, Ujú, no? Que és com deien els jueus a Déu. ujú. Ja sabem la confessió de fe de Pere, no? Tu ets el Crist, el fill de Déu viu. Però aquí també fa una altra confessió de fe, que és Senyor, salva'm, no? O sigui que aquí es veu que ja Pere intueix, no?, que Jesús no és un home qualsevol, no és una mena de... És més que un profeta, és més que una persona que deu estar acusat d'ella, no? Sinó que té molt més, no? Té quelcom més Jesús en la seva persona, no? I, bueno, doncs, vull deixar-ho aquí, no? Jo veig aquí que Pere fa com una mena de confessió, no? De dir, tu ets quelcom més que un home, no? Ja De està. fet, ell lo ha vist caminar sobre les aigües, no? O sigui que, òbviament, no? Poder amb aquest gest previ, no? Arribar a la conclusió de que això no és d'un ésser humà normal, no? No sé, potser, no? És això, però tens tota la raó, fa una confessió, no? De Jesús com Senyor, és cert. Més coses. Clara, Sí, podem dirigir-nos a ell independentment de si algú ens escolta. En la seva oració penso que algú ens pot ajudar ràpidament, si és possible. No sempre és caminar sobre les aigües i penso que Jesús té molta personalitat i ell igual que a molta gent, no ens agrada veure patir a una altra persona i si cau a terra l'aixequem. això és molt interessant perquè pone el acento en el corazón de misericordia de Jesús, ¿no? Claro, Jesús no va a dejarle, ¿no? Sufrir, ¿no? Se le va a dar la mano para levantarlo, ¿no? Es muy interesante. Vale, más cosas. Esto de caminar sobre las aguas, de hecho, incluso hay una canción que a veces cantamos en la iglesia, originariamente es de Hillsong, es Oceans, si yo no estoy equivocado, ¿eh? Y justamente hace referencia, ¿no? a este caminar sobre las aguas, ¿no? ¿Alguien quiere compartir algo más al respecto? ¿O vamos a hablar más, nos centramos un poquito más en la crisis de Pedro? Nos quedan estas dos cositas, ¿vale? Vamos a pasar a la crisis de Pedro, que más o menos también la hemos hablado, ¿eh? Porque, como digo, todo va relacionado y es normal que vamos entrelazando los temas. Pero, ¿por qué comienza a hundirse Pedro? Por qué se hunde? ¿Qué pensáis? ¿Qué hace antes de hundirse del todo? ¿Qué piensas de su grito? ¿Entendemos a Pedro? Marisol. Bueno, yo no sé si lo entiendo o no, pero yo creo que él se hunde porque hay ese momento de falta de fe. O sea, te hundes porque te falta la fe, en ese momento no lo tienes claro. Cuando él se está hundiendo y le dice, Señor, sálvame, yo entiendo
que está haciendo un reconocimiento, ahí lo reconoce realmente como el Hijo de Dios, se entrega a Él y le pide que lo salve. O sea, mientras que un minuto antes su fe la había flaqueado por completo y por eso se ha hundido, yo creo que un minuto después lo reconoce, se quiebra ante Él, reconoce que es el Hijo de Dios y le pide que lo salve. Yo creo que se hunde por la falta de fe en ese momento, o porque no reconoce Ujú, ante quién está. perfecto. Y es verdad, ¿no? A partir de aquí esa crisis es la que le hace salir adelante después, ¿no? Pedir ayuda. Va aquí y después Ezequiel. Estoy combinando aquí el trabajo con la fe. Eh, pues fíjate, yo creo que es que él pierde el objetivo. O sea, cuando tú en la vida tienes un objetivo, o sea, si él hubiera, sin titubear, se hubiera mantenido firme viendo a Jesús y no hubiera pensado en nada más, no hubiera sido consciente de otras cosas, eso te lleva, ¿no? Entonces, la fe es no dudar, no tener un solo momento de salirse del objetivo, de salirse del camino y entonces, pero en el momento que pierdes un poco el foco, y eso a veces nos pasa en la vida, ¿no? Si yo tengo un objetivo claro y quiero ir a por eso y voy y no me muevo de ahí, o sea, no hay ni viento ni marea que a mí me pueda apartar del camino, ¿no? Sin embargo, en el momento que saco la vista y entonces ahí ya me hundo. Ujú. Es la sensación que a mí me da. Perfecto, muy bien. Vamos compartiendo lo que cada uno entiende, ¿eh? Perfecto. Vamos a Ezequiel y después Maribel. Pues quería comentar que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Marisol. Creo que en ese momento en que Pedro dijo, Señor, sálvame, ahí realmente él se vulnerabiliza y se da cuenta de la necesidad tan importante que tenemos de Dios. Y es por esto que él realmente luego se salva en este caso. Y es que realmente la fe no tenemos que forzarla, solamente tenemos que reconocer nuestra vulnerabilidad y nuestra dependencia de Jesús. Y Él es quien nos da esa fe, nos da todo la, digamos, la energía y lo que necesitamos para estar más unidos a Él. O sea que en este momento, yo creo que en ese punto de Pedro, creo que lo hizo perfecto por demostrar la vulnerabilidad que nosotros tenemos, que realmente sin Cristo realmente no tendríamos sentido. Ujú. Perfecto, es una muestra de nuestra vulnerabilidad, sí, sí. Am, Maribel, que se me van bailando los cuadritos, ¿eh? Adelante. Mm. Bueno, yo me imaginaba la imagen de Pedro con la vista puesta solamente en Jesús. Entonces, por un momento es como que dejó de pensar si estoy en una barca o si estoy caminando sobre el agua, porque en realidad él no estaba viendo los alrededores, él tenía los ojos puestos en Jesús. Pero claro, y me pasa muchas veces cuando dejas de mirar a Jesús un segundo y empezás a mirar, no, bueno, estoy caminando sobre el agua, o sea, es poco probable que camine sobre el agua, la barca está lejos, es cuando se comienza a hundir, y tampoco, y más allá de ese momento, de ese pensamiento, no es que intenta a lo lógico decir, bueno, vuelvo y me agarro de la barca, o no, es como eso de decir, Señor, ayúdame, y que Jesús lo hace instantáneamente, sin prejuicios, sin decir, ¿por qué? ¿Por qué miraste alrededor o por qué te empezaste a hundir? O sea, sin ese cuestionamiento, con el amor que tiene solamente Él. Pero bueno, se me venía como esa imagen, en realidad, que Ujú. cuando sacamos la mirada de Jesús y vemos más la circunstancia que la fe y lo que Él nos da, es cuando ahí tambaleamos un poquito. Muy interesante. Vale, yo aquí compartiré yo también mi reflexión, ¿eh? Porque no quiero compartir en exceso porque no quiero ejercer el rol pastoral, sino más de coordinador, pero también leyendo el texto y dándole vueltas, y yo pensaba, ¿cómo tiene que molar el andar sobre las aguas, ¿no? O sea, eso es increíble, ¿no? Eso se supera a cualquier cosa, ¿no?
caminar por las aguas. Y yo intentaba ponerme en la historia, ¿no? Y me imaginaba a mí mismo, pues andando por el agua. Y yo creo que eso tiene que molar tanto que de tanto molar, al final, al final pierdes un poco la concentración de lo que estás haciendo y de lo que está pasando allí, no te lo crees y te pones nervioso y al final te hundes, ¿no? Eso a mí me pasaba cuando hacía el muerto, me enseñaron a hacer el muerto, mi tía, en la playa, ¿no? Eh, pues esto de que me aguantaba un poquito por la espalda mientras yo estaba tumbado y entonces en el agua del mar acabas flotando, ¿no? Entonces, poco a poco, cuando cogía confianza, dices, tú reposa, tú tranquilo, tienes que destensar los músculos. Y después retiraba la mano, ¿no? Y yo cuando sentía que retiraba la mano, me tensaba los músculos y entonces al tensarme me hundía, ¿no? Y a mí me recordaba esta historia de Pedro un poco, esta historia personal tonta un poco de cuando era niño, ¿no? Porque es un poco de que flotas en el agua, sientes la mano, en este caso de mi tía, ¿no? Que me da seguridad, que después la retira y yo puedo estar flotando y mientras mantengo el cuerpo relajado y estoy tranquilo y tengo esa confianza, sigo flotando, ¿no? Pero en cuanto que, por lo que sea, ¿no? Siento el miedo de que no está la mano de mi tía, entonces me tenso y acabo hundiéndome como un plomo, ¿no? Bueno, para mí esa experiencia me hacía ver que me pasa tantas veces en la historia que en la vida cristiana que cuando las cosas van bien, para mí pues es tan fácil flotar en el agua, ¿no? Se siente uno tan bien cuando se siente bendecido por Dios y que las cosas están funcionando. Y a veces algo a lo mejor no va como te gusta o lo que sea y te tensionas y parece que se desmorona el castillo, ¿no? No sé, era mi sensación personal, más que la teología o la exégesis del texto o tantas otras cosas que a veces me puedo fijar, ¿no? Por deformación profesional y me he querido fijar en esta sensación. Vale, le damos la palabra a Clara y pasamos a la siguiente para ir ya acabando un poco este examen del texto, ¿vale? Clara? A veure, aquí reconec que en Pere va estar demanant ajuda a crits, perquè alguna cosa no anava bé i no, Ujú, i no confiava. Ella reconeix que Jesús existeix i entenem en Pere perquè té problemes en, en, en el no-res. Per exemple, que està a meitat de l'oceà ahí perdut i fins que arriba el Senyor. Personalment penso que jo sóc vulnerable davant d'adversitats i de quan passa alguna cosa negativa o em donen una mala notícia. ujú. Puede ser, ¿no? La crisis de Pedro al final se convierte en el ejemplo de todas nuestras crisis, ¿no? Vamos a ir ya a la parte final de las preguntas, ¿vale? Para cerrar este análisis del texto y vamos a fijarnos ahora en la reacción de Jesús. Fijaos, antes de ir a las preguntas, así os doy un poco de tiempo para que reviséis lo que habéis escrito o penséis un poco. ah, Fijaos en lo que hemos hecho, ¿eh? Hemos leído el texto del Evangelio y en esa historia nos hemos fijado en diferentes elementos, ¿eh? Nos hemos fijado en la barca, fijaos cuántos detalles hemos sacado de la barca. Nos hemos fijado en la crisis de los discípulos, que también nos ha dado mucho que pensar. Las palabras de Jesús, ¿vale? En ese momento, la fe que tiene Pedro, pero después la crisis, después de ese momento de fe glorioso, ¿no? Que le hace andar por las aguas, tiene un momento de crisis. Y ahora vamos a ver la reacción final de Jesús. Y cuando leemos el Evangelio, que para eso también estamos haciendo este curso, es bueno despertar esos sentidos, esa capacidad de análisis del texto, de fijarnos en los detalles, porque los textos del Evangelio están escritos con intencionalidad, ¿vale? Entonces, esos detalles, los autores de cada uno de esos evangelios escribieron eso con unas intenciones detrás, ¿no? Entonces esos detalles no son superfluos, son realmente parte de la revelación de Dios para nosotros. Es una manera, por lo tanto, de aprender a leer el texto bíblico, ¿vale? Vamos al punto final, como digo, la reacción de Jesús.
¿Cómo reacciona Jesús? ¿Qué es lo que más nos conmueve de la historia? ¿Vale? Tiene varios elementos. ¿Qué es lo que más nos conmueve de la historia? ¿Es Jesús para mí una mano tendida que me agarra en los momentos de crisis? Alguna cosa hemos comentado. ¿Podemos explicar nuestra experiencia? Si alguno de nosotros hemos explicado alguna experiencia, pues vamos a dar la palabra a lo mejor a otras personas que no hayan intervenido tanto, ¿vale? Para que así todos podamos hablar, ¿vale? Pero, ¿cómo reacciona Jesús? ¿Qué es lo que más nos conmueve de la historia? Puede ser cosas diferentes a cada uno, ¿eh? ¿Y es Jesús para mí una mano tendida que me agarra en los momentos de crisis? ¿Hay alguna experiencia cortita que queramos compartir? ¿Quién se atreve a compartir? Si queremos reservar las experiencias, no pasa nada, ¿eh? La reacción de Jesús, va. ¿Qué es lo que más nos conmueve? Yo veo dos manos levantadas, una de Paqui y otra de Ezequiel, otra de Joan. Ah, vale, Paqui no, vale, se habría quedado de antes, perdona. Vale, pues Ezequiel y Joan. Pues a mí la verdad que me gusta la reacción porque dice, hombre de poca fe, Ir a porque comprar, has dudado, ¿no? En este ha ido a caso. comprar. Y Lo que bueno, es sea, verdad no lo que sé. nosotros en ese sentido, creo que recuerdo en un otro pasaje bíblico que decía, dichosos aquellos que no han visto y creen, o sea que nosotros tenemos esa suerte de que no hemos estado ahí y lo creemos de verdad y lo vivimos tan de verdad que incluso, pues, sin verlo, ¿no? Y es apasionante porque eso nos hace incluso más dichosos, por así decirlo. Por esa parte es la parte que me vino a la mente, pues, haciendo un poco de intersexualidad dentro de la Biblia. Y por supuesto que Jesús siempre es una mano tendida y que cuando es verdad que pasamos por momentos, ¿no? De la vida, como que la vida realmente es como un mar, ¿no? Una marea. Hay momentos calmados, más revoltosos, pero sobre todo cuando mantenemos la fe en Jesús y pasamos esa marea, nos damos cuenta y decimos, jolín, es que siempre has estado ahí, realmente, ¿sabes? Siempre has estado ahí. Y es algo súper gozoso, la verdad. O sea que yo creo que en cualquier momento de nuestra vida, sea cual sea, si tenemos a Jesús, vamos a encontrar paz y vamos a encontrar tranquilidad. Y cuando superemos todo, vamos a disfrutar incluso más del gozo de Dios. Y creo que es una manera de crecer con Él y de incluso solidificar más la relación con Dios. Ujú. Gracias, Ezequiel. Joan. Res, superràpid. Aquí veiem que Jesús sempre ens dona aquesta mà amiga, aquest recolzament cap a ell, no ens deixa mai, no ens abandona. Aquí connecto jo molt, em fa pensar molt amb el versicle en què ell diu de si mateix, jo sóc el camí, la veritat i la vida, no? Ens mostra la mà d'un Déu que és amor, és misericòrdia i ens mostra un Déu que ens estima per damunt de tot i que, no sé, fem el que fem, doncs que sempre està allà, no? I que, bueno, doncs que en resumides comptes, no? Que Jesús sempre està esperant a que el anem a retrobar i ens treu de l'aigua i ens dona la mà, com a Pere, no? I bueno, ja està. Ujú. Gràcies. Muchas gracias, Joan. Yo creo que seguramente, ¿no? Este momento de tender la mano es uno de los momentos más conmovedores, ¿no? De la historia, porque es el momento en el que Jesús se implica directamente con uno de ellos, en este caso con Pedro, ¿no? Y viéndole la dificultad en la que está, ¿no? Y que está atravesando, pues le tiende esa mano y lo agarra, ¿no? Entonces, aunque después recibe estas palabras, ¿no? De hombre de poca fe porque has dudado, ¿no? Y obviamente en el Evangelio de Mateo es interesante que se enfoque para la fe, pero el gesto
previo para mí lo marca todo, ¿no? Porque ese tender la mano es salvarle la vida, es demostrarle que antes que su poca o mucha fe, antes de que dude o deje de dudar, antes de que sea mejor o peor discípulo, antes de todo, lo que más le importa a Jesús es la vida de Pedro, ¿no? Y siempre le va a tender la mano por encima de, eh, por donde pase Pedro, ¿no? En este caso. Entonces, para mí es un detalle también interesante del texto. No sé si alguien quiere compartir algo más. Más o menos estamos en la hora prevista, ¿de acuerdo? Muy bien, como decía, un buen ejemplo para ir poco a poco también aprendiendo a leer la Biblia, a leer otros textos, como veis, eh, hace falta poner el ojo en los detalles y pensar en esos detalles y tener la vista de que no solamente estamos leyendo un texto como quizás podemos leer un libro, sino que ese texto, especialmente en el Evangelio, esas historias, se van a extrapolar directamente a nuestra persona como discípulos y discípulas de Jesús, ¿vale? Esas historias se van a convertir, por lo tanto, en una instrucción prácticamente directa en nuestro discipulado, ¿no? Por eso es tan bonito sacarle punta a los matices, ¿no? Ánimo, soy yo, no temáis. Hemos empezado un camino con Jesús y ya recibimos, antes de empezar a caminar, con seguro las dudas, matices que no hemos pensado, incluso que podamos discrepar con respecto a los demás, ¿no? Pero el Señor está con nosotros y por encima de todo, con la mano tendida siempre para el bien de nuestra existencia. Lo vamos a dejar aquí. Para la semana que viene deberíamos de leer el comentario, ¿vale? Porque nosotros aquí ahora pues hemos dado un poco nuestra opinión del texto y hemos querido poner nuestros matices, ¿vale? Y están muy bien. Ahora vamos a leer el comentario en casa, que es un comentario pues bastante bien hilado, que tiene en cuenta más la teología de Mateo, diferentes cuestiones, ¿vale? Para tener un poco más de seguridad de lo que dice el texto, aparte de nuestra observación personal. Y a partir de aquí vamos a trabajar dos cosas. Una parte de conversión personal, porque como digo, esto al final, pues busca un cambio, ¿no? En nosotros. Entonces, vamos a mirar de todas estas cosas que hoy hemos podido hablar y que podéis recuperar en el vídeo, lo que hemos compartido entre todos, ¿no? ¿Qué afecta esto a mi conversión personal, ¿no? Algunas cosas a lo mejor ya las habíamos pensado, las estamos trabajando, pero yo creo, habéis dicho algunas cosas que yo mismo no había recaído sobre mi propia experiencia de fe, ¿vale? Así que vamos a pensar en esto desde el punto de vista de la transformación personal de cada uno de nosotros, ¿no? De nuestro crecimiento en la comprensión, pero también de nuestros sentimientos, ¿vale? Que nos hace sentir a todo esto. Y después vamos a hablar de compromiso con el proyecto de Jesús. En base a lo que hemos escuchado, pues de qué manera puede esto afectar a mi hacer diario, ¿no? A mi implicación diaria. No necesariamente con la iglesia, que también, ¿vale? Porque quizás es nuestro nexo común, pero esto no está dirigido solo al compromiso en la comunidad local, sino al compromiso en la vida, allí donde cada uno de nosotros estemos, ¿no? Con nuestro trabajo, nuestros compañeros, nuestros vecinos, nuestros familiares, ¿no? Lo que sea nuestra vida, ¿vale? Cómo hacer realidad el proyecto de Jesús, concretamente lo que estamos considerando de este texto, en nuestra realidad, ¿vale? Vale, pues no sé si tenéis alguna cosa para acabar antes de darlo por concluido. Os agradezco que siendo el primer encuentro hemos ido bastante bien de tiempo, hemos además abarcado muy bien también lo que nos habíamos propuesto. Creo que además ha sido enriquecedor lo que hemos compartido unos y otros, ¿de acuerdo? Así que vamos a acabar el tiempo en oración. En esta ocasión lo voy a hacer leyendo una de las oraciones que nos propone, ¿vale? Porque en otras ocasiones me gustaría que fuerais vosotros o vosotras quienes lo pudierais hacer
Y o bien podemos hacerlo como lo ha hecho Clara, ¿no? Al principio, con una oración personal, o también leyendo una de las oraciones que se nos proponen, o alguna que vosotros o vosotras tengáis, ¿no? O hayáis leído y os parezcan adecuadas y edificantes. Así que os leo esta. Dice Jesús, nuestra paz, tú nos dices a cada uno, ¿por qué inquietarte? Solo una cosa es necesaria, un corazón a la escucha, para comprender que Dios te ama y siempre te perdona. La oración es de Taizé, seguro que habéis oído, Aleluya. leído y visto vídeos de Taizé, ¿de acuerdo? La tenéis en el libro, la podéis recuperar en casa, ¿vale? Lo Sí. dejamos aquí, que el Señor os bendiga, fuerte abrazo Igualment. y nos vemos si Dios quiere quienes nos veamos el domingo en la iglesia y si no en la próxima sesión de estudio, ¿vale? Ens veiem Abrazo Molt diumenge. fuerte, bé. que el Esta Señor os semana. bendiga. Vinga, Bona adeu, nit. bona Adeu, nit una a tothom. abraçada. Bona nit. Adeu, gràcies a tots.